Bueno, invertir en el Ecuador es buen negocio y más ahora que hay un buen clima para hacerlo. Uno de los sectores donde se puede hacer negocios con seguridad son las bolsas de valores. En el caso de Guayaquil, la bolsa de valores de esa ciudad que tiene más de 50 años en el mercado bursátil. Si bien la actividad bursátil en el Ecuador no tiene grandes montos como nuestros vecinos, la bolsa de Lima, la bolsa de Bogotá, tiene, por ejemplo, en el año 2020 más de 6.000 millones de dólares negociados en bolsa. Pero para entender un poco cuál es la dinámica y si efectivamente estas transacciones pueden dar esta seguridad que tanto hablamos con nosotros hasta ahora de la mañana, el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Ricardo Baenera. Gracias, presidente, por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Byron. Muy buenos días. Bueno, 20.000 millones de dólares en el 2020 no es una cifra despreciable a pesar de haber estado en pandemia. ¿Qué sectores de la economía decidieron abrir sus portafolios para negociarlos en bolsa? Bueno, Byron, antes de dar respuesta a tu pregunta, hay algo muy importante que tal vez es importante comprender, que es qué es el mercado de valores. El mercado de valores, si lo comparamos con el mercado bancario, el mercado de valores es desintermediación. Es decir, que se va a las bolsas de valores, se va a la Bolsa de Valores de Guayaquil, van los emisores, empresas emiten títulos, valores, deuda o hacen entrega de acciones, e inversionistas, pequeños o grandes, toman esa opción de inversión y por lo tanto entregan esos recursos, y a lo largo del tiempo a través del mercado de valores se hace el proceso o del pago de la obligación o recibe las rentas el inversionista por esos resultados al ser accionista de la empresa. Eso es muy importante también para el sector público, porque el sector público también levanta recursos, necesita recursos y también emite títulos, deuda interna o títulos valor, o CETES o certificados del Tesoro, y este tipo de papeles van al mercado y sectores de inversionistas del sector financiero y otros adquieren. Y es un proceso dinámico, entonces es un proceso de desintermediación. La intermediación es cuando ese inversionista o ahorrista y el que necesita esos recursos en la mitad, de una manera muy profesional, técnica, está y capta esos recursos y los coloca, que es la banca. Entonces, este mercado de valores en el Ecuador, como tú lo estabas diciendo, representa el día de hoy alrededor de un 12% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Hablando de 100.000 millones de dólares, son 12.000 millones de dólares que se transaron el año pasado en el mercado de valores. De lo cual la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene más allá del 50% de toda la operación del mercado bursátil. A nivel nacional. A nivel nacional. Y hay algo muy importante. En este año, al mes de agosto, se han transado en el mercado de valores, entre títulos, valores, distintos tipos de operaciones, se han transado alrededor de 10.000 millones de dólares hasta agosto 31. Es decir, el mercado de valores está creciendo. Y el año pasado, en el 2020, con pandemia, cuando hablamos de alrededor de 12.000, un poco más de 12.000 millones de dólares, con respecto al 2019, el mercado creció ligeramente, alrededor de un 1%, con crisis, lo cual demuestra que es un mercado que es robusto. Y los sectores de la economía que son bien dinámicos en el mercado, tienen sectores, el sector financiero, el sector de la construcción, el sector agroindustrial, el agrícola, tienes servicios, tienes el sector industrial, tienes muchos sectores que dan al mercado de valores. La salud del sistema bursátil implica que la salud de la economía en términos generales y en macroeconómicos está bien. Eso implica dos cosas muy importantes. La salud del mercado bursátil es un brazo de la economía. Y no hay en el mundo, Byron, un país que sea desarrollado o que tenga un desarrollo robusto, sostenido en el tiempo, si no tiene un mercado de valores que le dé ese proceso. Entonces, hay dos brazos para una empresa o para los sectores productivos del país en general, para buscar financiamiento, crecimiento, sea estos financiamientos con recursos que vengan de los aportes de capital o que vengan con estructuras de deudas. Estos son a través del mercado de valores, donde entran unos actores que son las casas de valores, las calificadoras de riesgo, las bolsas de valores, y está el ente de control,
que es la superintendencia, la intendencia de control del mercado, que tiene que sino antes de que se inicie este proceso, durante y después es una supervisión de este proceso, que se cumplan todas las normas. No es solamente emitir y después olvidarnos del proceso. Durante todo el proceso, el seguimiento y el cumplimiento tiene que ser. Tanto el inversionista como... Es correcto. Lo que la referencia al mercado de valores es desintermediación y transparencia y claridad. Y muchos inversionistas estamos construyendo la Bolsa de Valores de Guayaquil, una entidad muy sólida con respecto a buen gobierno corporativo, nuevas tecnologías, plataformas tecnológicas que vayan acorde a las nuevas exigencias del mercado, más dinámica, información que básicamente esté al alcance de todo, que las operaciones sean básicamente al instante, que tengamos depósitos de compensación muy seguros tecnológicamente y muy estructurados. Todo eso se está trabajando, pero eso requiere una sustancia muy importante, tiempo. Claro. Y en este proceso estamos requiriendo. El directorio de la Bolsa está muy comprometido a través de su buen gobierno corporativo, y estamos finalmente en una reorganización de la Bolsa que permita todos estos desafíos que se vienen, con expectativas de una nueva ley de mercado de valores. Además que hay una ley de mercado de valores vigente que ya tiene algunos años. Para quienes nos escuchan y no vengan a estar tanto en la televisión como en la radio pública, invertir en bolsa no es para los grandes ni para la gente que tiene mucho dinero, al contrario. Cualquier persona que puede tener entre unos $1,000 y $5,000 podría acercarse a la bolsa y buscar qué inversión podría ser segura. Y evidentemente pues hay agentes bursátiles, hay los que se denominan corredores de bolsa, que son los que orientan para que el rendimiento del dinero del inversionista, pues digamos, le da información financiera para saber en dónde invertir con toda la seguridad del caso, y evitar estos fantasmas de Don NASA, que la gente sigue cayendo en estos magos del dinero falso. Digo esto porque sí es importante que la gente que nos escucha, podría invertir con toda seguridad y tendría un rendimiento en algunos sectores de la economía que cotizan en bolsa, por ejemplo. Pero por supuesto, eso es muy importante. La Bolsa de Valores de Guayaquil no es ahora. Claro, primero tengamos algo bien presente. La Bolsa de Valores de Guayaquil es la institución más antigua del país con respecto a instituciones del mercado de valores. Lo segundo, la Bolsa de Valores de Guayaquil alrededor de los últimos 30 años ha venido en un proceso, tal vez un poco menos, 25 años, ha venido en un proceso de capacitación y de trasladar conocimiento a la sociedad. Lo hacemos todos los años en los colegios. Lo hacemos permanentemente en temas de educación bursátil, en cursos de operadores. Tenemos diplomados con universidades y estamos sacando en las próximas, yo diría, semanas, la aprobación para maestrías en temas de mercado bursátil o economía bursátil. Esto nos lleva a nosotros al reto de ir educando y haciendo conocer a través de un proceso de tiempo lo que es el mercado bursátil y las oportunidades que tienen el pequeño ahorrista, porque el pequeño ahorrista también no puede perder de vista esto. Y queremos hacer cursos también en los procesos a los medios de comunicación, a personas que puedan comprender mejor el mercado de valores y que puedan ver que hay beneficios interesantes. No es en el Ecuador, en todas partes del mundo el mercado de valores es una gran oportunidad para crecer la economía, los sectores productivos, y para que el ahorro tenga una buena alternativa para el pequeño ahorrista como para los grandes. Y cuando tú decías pequeños ahorristas, en efecto, pueden ir al mercado de valores con transparencia, ver la información. ¿Y qué significa pueden ir? Pueden ir a través de sus actores, las casas de valores estructuradas, que tienen portafolios que están en los mercados de valores, y que estos portafolios tienen papeles, alternativas, plazos, vencimientos, rentabilidades, que les permiten ser bastante atractivos para comparar con otros instrumentos financieros que hay en el mercado, que son tasas y seguridades interesantes, y que el mercado de valores también las provee con estructuras que tienen garantías estructuradas de los emisores. Por el mercado de valores no garantiza, los que emiten los papeles, la deuda. Y siempre va a ser un mercado de valores que requiere transparencia, pero es también, como en cualquier parte, tiene sus riesgos, por lo tanto uno tiene que tener claridad. Es la naturaleza del negocio. Es la naturaleza, eso es claro en todas partes del mundo. Es la dinámica de la economía, como tú lo dices. Está claro que uno tiene que tener criterios y tiene que analizar alternativas y tomar una decisión, y está
permanentemente revisando cómo va su inversión y cómo pero van siempre va a ser cumpliendo. más segura que estas fantasmas de... Lo otro sencillamente no hay ni siquiera estructuras, controles, profesionalismo, supervisión. Es correcto. Además hay que ver algo interesante, ¿no? Las grandes empresas en este país, las medianas empresas, y ahora estamos en proyectos hacia lo que es las pymes, estamos en estudio, son emisores en el mercado. Por supuesto, es que necesitan capitalizarse, y la manera de capitalizarse, alguien que tiene un pequeño negocio, un taller, colocar sus obligaciones en bolsa para que algún inversionista, por pequeño que sea, aporte, crecen y ganan ambos. Correcto. Obligaciones, titularizaciones, acciones. Lo que tiene que ver con papel comercial, facturas comerciales, son posibilidades que permiten al mercado de valor a estas empresas, y repito, empresas que están en las actividades en todo tipo de sector de la economía y que son importantes, y hay medianas también, y estamos empujando hacia las pymes para que tengan una alternativa transparente de colocar, y que el mercado también por el lado de ahorristas e inversionistas y de también inversores importantes vean esas posibilidades como ciertas. Ahora que Ecuador va a entrar de lleno pues al mundo, como dice el presidente, más mundo del Ecuador y más Ecuador en el mundo, implica que vamos a tener que ir a vender a los grandes, sea en la Alianza del Pacífico, sea con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y eso implica que estos medianos y pequeños empresarios van a necesitar capitalizarse. Y ya hay una oportunidad para que la bolsa también pueda ayudar a encontrar el inversionista con el que necesita capitalizarse. Tienes toda la razón, Byron. Definitivamente es una muy buena posibilidad. Para eso se está trabajando también estamos sugiriendo, recomendando a las autoridades con una reforma a la ley del mercado de valores. El presidente lo anunció, son expectativas de abrir el Ecuador al mundo. Es decir, que pensemos como Ecuador las oportunidades para todos. No es a la empresa, es a todos los trabajadores que están en ellas, a los colaboradores. Es correcto, es a la cadena que está en esa empresa, a los proveedores, a los clientes, todos para crecer vendiendo hacia afuera. Y todos terminan generando riqueza, crecimiento, producción, mejores sueldos, etcétera. Pero hay que darle la oportunidad a que se desarrolle, a que se genere. Si no le damos esa oportunidad, no podemos abrir ese Ecuador hacia el mundo, que todo lo contrario, el presidente va para eso. Vamos a tener oportunidades. Más aún, la bolsa está y ha propuesto los temas de lo que son operaciones transfronterizas que se permitan con claridad, es decir, inversionistas que vengan de otros países y que a través del mercado de valores puedan invertir, sea en acciones o en títulos valores, o inversionistas ecuatorianos que puedan buscar alternativas. Eso va a dinamizar de manera importante recursos que puedan de manera sostenida, capitales de manera permanente también, pero siempre con un país que tenga estructuras y seguridad jurídica. Que eso permite en el tiempo que sea sostenible y que su crecimiento sea robusto. Y el mercado de valores, en eso va a ser y es inversión a largo plazo. ¿Qué reformas se está planteando para que la Asamblea pueda incorporar? Bueno, ahí hay muchas opciones o posibilidades de hacer reformas. Hay que generar, ¿para quién? Para los inversionistas pequeños que quieren en las empresas, quieren participar y de esa forma tener, indudablemente participar en la rentabilidad siendo un accionista, pero como decimos, no es una rentabilidad garantizada, es una rentabilidad que va con el resultado de la empresa y la gestión de la empresa. Entonces, para la empresa un incentivo de abrir es tener un esquema tributario que le sea atractivo abrir su capital. Y para aquel inversionista pequeño que quiera invertir, es un incentivo tener esquemas de exoneraciones o de partes de exoneraciones en impuestos a la renta sobre esa renta. Además, ¿no? Es una forma importante de incentivar. Correcto. El tema de impuestos de salidas de capitales en el tiempo, el presidente lo ha explicado claramente, con una visión seria y estructurada. En el tiempo, el tema de los impuestos de salida de capitales para los recursos que vienen del exterior a través del mercado de valores, cuando estos quieren... Es una gran señal para el inversionista extranjero, por supuesto. Estas son temas, y hay muchas más que se están estructurando: la simplificación de procesos, el fortalecimiento de la autorregulación. Ahí un poco quisiera explicar para que el televidente también, y quien está interesado hasta en invertir en bolsa, pueda tener esa información. Es decir, ¿cómo accedo a un mapa de actores que están en bolsa como para ver yo si busco en ese sector me interesa invertir, más allá de la información que me dan las casas de valores? Bueno, lo primero, la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene su página web. Hoy día cualquier ciudadano puede entrar al Google, googlear Bolsa de Valores de Guayaquil, y de ahí tiene una serie de información de emisiones, emisores,
títulos, los que están en el mercado. Y esta información que se emite tiene respaldos de todo lo que es la información financiera que hace referencia a esa empresa, a esos emisores. Eso es uno. Y lo segundo, están las casas de valores, que son los vehículos legales mediante los cuales necesito una intermediación de una casa de valores. No es intermediación, sino que necesitas al actor legal que es el certificado, que es el que entra a la bolsa de valores, y la bolsa de valores es el sitio donde se transa, simplemente se transa la operación a través de las puntas, compradora y vendedora, ¿no, verdad? Por decirlo muy rápidamente, vende un título de valor una empresa o vende una acción y la parte compradora es ese inversionista o ese ahorrista que toma ese título de valor y entrega esos recursos. Eso se hace en una plataforma que es la bolsa de valores, pero es la transacción, de ahí los recursos fueron a donde corresponden, ¿no? ¿Las tasas de interés que maneja el Banco Central también aplican para las transacciones en bolsa? Las bolsas de valores tienen las tasas referenciales, tienen las del mercado bancario, correcto. Entonces, normalmente un emisor coloca papeles a mediano, a corto, mediano, largo plazo. ¿Corto plazo qué? ¿6 meses? Corto plazo es menos de 6 meses, mediano plazo yo diría un año, y largo plazo aquí en el Ecuador hoy día tú hablas de 3, 4 años, 5 años emisiones de papeles de deuda. Acción no, porque la acción es permanente, tú la tienes ahí. Pero aquí quiero resaltar dos cosas. Esas alternativas en tasas de interés para el que emite ese papel como deuda, en el mercado de valores es una tasa más baja que el mercado financiero, bancario, ¿correcto? Y tiene su razón, ya lo explico brevemente. Y para el inversionista, el ahorrista, va a encontrar un atractivo porque comprando ese papel, ese título, el retorno de ese papel, la renta, el pago de esos intereses que paga ese papel, tiene una tasa de interés más atractiva, un poco más alta que la tasa de interés de una cuenta de ahorro, de una cuenta. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el mercado bancario, altamente profesional, con recursos que se necesita para todos los procesos tecnológicos, operativos, me explico, todas sus estructuras, sostener toda esta operación bancaria, en esa intermediación pues requiere pues unas estructuras de costos que lógicamente son eficientes y profesionales, pero el mercado de valores no necesita esa estructura. Lo que se necesita es un proceso de estructurar ese papel, esa posibilidad de entrar al mercado de valores, y después colocado ese papel, si me explico, esa inversión, ese título de valor, esa acción, el inversionista lo toma, y a lo largo del tiempo lo que tiene la casa de valores es un soporte hacia ese inversionista. Pero es básicamente, además con información. Correcto, con información permanente actualizada, y están obligados por la ley, ¿no, verdad? Pero también en el mercado de valores hay dos temas muy importantes. Hay que empujar en el tiempo el que se desarrolle el mercado secundario. ¿Y qué significa el mercado secundario? Esa es la clave del desarrollo en los países en el mercado de valores. Que una vez que ese inversionista compró ese papel, aquí en el Ecuador no está tan desarrollado el mercado secundario. Ahí hay que darle mucha fuerza, trabajar en conjunto, y me refiero al sector público, al sector privado, entre fondos que se vayan invirtiendo. ¿Para qué? Para aquel inversionista que compró en el mercado primario, que fue cuando apareció, pero después, por necesidad o no, quiera salir de ese papel, ¿sí me explico? Y va a encontrar inversionistas, nuevos inversionistas que lo adquieran. Entonces ese dinamismo en el mercado de valores. O sea, ese segundo momento bursátil no está pero no está lo suficiente. Existe, pero hay información o interés. No, porque los inversionistas en el proceso, si me explico, tienen que también buscar la alternativa, y para ello hay que acompañarlo. La Bolsa de Valores de Guayaquil está en este proceso de acompañamiento e invertir en ese mercado secundario para que se vaya dinamizando, y eso tiene sus beneficios muy importantes para todos los actores del mercado, para los inversionistas y el ejército. Pues enhorabuena por la bolsa y por la economía del país. Gracias, Ricardo. A nombre de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la institución que hoy día está en un proceso profundo de compromiso con un directorio altamente profesional y muy comprometido con personas de alta experiencia y que vienen de distintos sectores de la economía, te agradezco mucho haberme dado la oportunidad de estar aquí. Las órdenes, porque es importante además que la gente sepa que sí es buen negocio invertir en bolsa. Muchas gracias. Gracias. El presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil en el espacio del telediario Sitio 24. Vamos a la pausa, hablaremos de cómo está la situación a propósito de la reforma presupuestaria en la Asamblea Nacional con la asambleísta Vilma Andrade.